Para el debate, para charlar o bueno, para intercambiar opiniones. José Ramón Berzosa, ¿qué tal estás, según? Muy bien, Egon. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿La semana de vacaciones esta que has tenido? Yo no he tenido vacaciones. Ah, bueno, es verdad que tú ya tienes vacaciones ya prolongadas. No, yo esta semana no he tenido vacaciones. Ya, ahora vamos a hablar tú y yo, amigo. Esperanza Molina, ¿qué tal estás? Bueno. Guapa, ¿qué tal estás? Qué bien te sientes ese pañuelo azul, qué bonito es, por cierto. Pues te contaré la historia. Me lo regaló el delegado del gobierno que había cuando me pusieron la medalla del trabajo. Pues muy bonito es. Y por eso lo llevo encantada. Pues es muy bonito, que lo sepas. A mí me ha gustado, que lo sepas. Pues gracias. Te lo puedo prestar para los domingos. ¿Sí? Oye, pues no me quedará mal. No te quedará con mal. alguna camisa que tengo o algún jersey me quedaría incluso bien, O sea, sí, que pues igual, nada, no, de ten verdad, cuidado con la oferta, con el ofrecimiento, que igual te acepto el ofrecimiento. Sé que lo ofrezco, sí. Bueno, varias cosas que queríamos comentar, ¿vale? Pero hay una que yo ayer hablaba me gustaría hablar de lo que es ético y moral en la política, ¿no? ¿Qué es ético y qué es moral, ¿no? O qué no es o qué sí que es, porque a veces decimos no es ético, ¿vale? Pero ¿y qué es ético? ¿Y qué es moral? Hoy ya, no sé, hablar de política, hablar de ética y de moralidad es un poco... Y me refería porque ya sabéis que tanto Federico Trillo como el señor Pujante admiten que cobraron de una constructora, bueno, pues dinero por asesoramientos varios, ¿no? Pero cantidades además que, bueno, pues que oscilan algunas entre los 75.000 euros, ahí es nada, Quiero decir que de alguna forma reconocen que no, bueno, pues que igual no estaba bien haberlo hecho, pero lo hemos hecho y bueno, pero no es un delito, no. Y aquí sí que entra esa doble moralidad, ¿no? Esa doble... Y a mí es una cosa que me preocupa, porque vemos que los políticos lo hacen muy a menudo, esto lo hacen muy a menudo, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, que a mí también no sé cómo lo veréis vosotros, pero, por ejemplo, yo no lo comparto, nunca me ha gustado, además, saber que los diputados del Congreso pueden tener su despachito, pueden estar trabajando en su despacho privado y además dedicarse a la política y cobrar de ambos. Yo creo que eso también, lo de la ética, de la moralidad, y cómo hemos legislado, cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? Son cosas que a mí no lo entiendo. Es decir, ¿por qué permitimos de alguna forma que el político, que se dedica de forma profesional, porque yo entiendo que cuando uno es congresista, ¿no?, o senador, es porque es profesional de la política, ¿no? Se dedica, va por un partido, está en unas comisiones muy concretas a las cuales se le tiene que dedicar unas horas o incluso días, o incluso todo el tiempo que tenga que dedicarle porque es bien público, ¿no? Yo es que así lo he visto, no sé. Además, en este caso, Esperanza y tú, José Ramón, los dos habéis tenido responsabilidades políticas de alto político. Más que políticas, públicas. O públicas. Bueno, los dos públicas y los dos políticos, o sea. Y lo que quiero decir con esto, no sé, es una cosa que a mí me choca mucho, no sé, Esperanza. Es difícil, a veces es difícil separar, ¿no? Y es uno de los problemas que se te plantean a nivel personal, de decir aquí, ¿qué debe de primar? Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me volaban las oficinas de empleo, pero voladas, ¿no? Entonces, claro, los presupuestos generales del Estado, que es, por cierto, el documento político más importante que se hace, que se fabrica, porque tú puedes deducir exactamente la política que se va a llevar a cabo si te lees los presupuestos generales. Le dedicamos tanto, esa es la importancia que tiene. Sí. Pero hay veces, quiero decirte, que en los presupuestos venía determinada, por ejemplo, una cantidad para mantenimiento de los locales a todas las provincias. Claro, había algunas que con pintar y ponerlo bonito y arreglarlo y confortable y no sé qué, pues habían invertido el dinero en eso y se habían ajustado al presupuesto. Yo no podía ajustarme al presupuesto, me tenían que desviar fondos de otra cosa para poder rehacer la oficina, por ejemplo, de Txagorritxu, que ardió una vez absolutamente. Y claro, ahí se desequilibra el presupuesto. Entonces, ¿cómo lo ves esto? Debía de haberme ajustado al presupuesto que tenía establecido para mantenimiento, y entonces se habría producido una catástrofe funcional de gente que tenía que cobrar su
sus prestaciones en un día determinado y si no se presentaba y se gestionaba ese día se suspendían o tal. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Que yo conozco ese, pero hay infinidad de situaciones excepcionales. Entonces, ¿qué haces? Tú consultas al superior, por ejemplo, gabinete del ministro, no, tal. Y así dice, tira para adelante, hazlo bajo mi responsabilidad, y tú te apoyas en eso y lo haces bajo su responsabilidad. Te lo digo porque yo estoy viendo muchas formas de contar, de comunicar, cuando aparecen historias de este tipo, y me di cuenta que hay mezclado el chorizo que se lo ha llevado a su casa, metido en el bolsillo crudo, la persona que actuaba en un momento determinado. Ahora mismo estoy pensando en alguien que no conozco para nada personalmente, pero tal y como lo está tratando la prensa, que le están metiendo en todo el barullo del choriceo, y sin embargo no se ha llevado un duro para él ni para su bolsillo. ¿Te refieres a...? No. Pero... y no, porque no será el único, además, o sea, es que leyendo las noticias y entrando en la letra pequeña en vez de en la gorda de los titulares, pues lees y dices, esto no me pega, aquí hay algo que no puede. Este señor no puede tratársele ni meterle en el mismo párrafo que metes al que se ha llevado el dinero y se ha comprado un coche o se ha ido a Canarias, ¿no? Parece que era lo que se hacía. Entonces, a mí de aquí hay una cosa que me entristece, ¿no? Yo soy una amante ardorosa de lo público, porque creo que es lo único que tenemos los ciudadanos, que no tenemos nada. O tenemos lo público o no tenemos ni salud, ni estudios, ni vivienda, ni nada. O sea, el ciudadano normal y corriente, al que nos escasean más bien las cosas, no tenemos más apoyatura ni más garantía de que vamos a tener eso que lo público, ¿no? Y soy 100% de lo público. Entonces, veo que estoy convencida que en esa especie de barahunda y de alegría de comunicación, y que todos ya casi encendemos la televisión para decir a ver a quién han pillado hoy, ¿no? Ya es una cosa que ha dejado de tener dramatismo para ser una especie de zarzuela verbenera, ¿no? Se ha llevado por delante las instituciones. Se ha llevado por delante las instituciones. Claro, principales culpables los chorizos que lo han hecho, no me cabe la menor duda, pero luego también ha contribuido con una especie de morbo a cotillar y a decir y mezclar, y sobre todo me da la impresión de que a veces las noticias de ese tipo las dan no las personas más cualificadas, que saberían distinguir entre una forma de hacer las cosas y la otra, ¿no? Pero bueno, me he enrollado malamente en este tema, no. porque sí que tenía ganas, y lo digo pues a los amigos, a la gente, vamos a pensarlo antes de corear esto, porque las instituciones cuestan mucho trabajo. De entrada costó la Revolución Francesa, pero cuesta mucho trabajo construir un Estado, y construir un Estado equilibrado y justo mucho más todavía, ¿no? Y un estado de bienestar, que es la aspiración de todos, pues mucho más. Y entonces no destruyamos, porque vende mucho y es un gran titular a veces, ¿no? Que dices, no puede ser. Es decir, esto hay que contarlo de otra manera. Lo que pasa es que ese tipo de noticias sí que es verdad. Claro, y además llega un momento en que ya ni siquiera le das importancia a eso, porque es otro más. Lo que pasa es que aquí más que porque sean o no sean chorizos, más que porque sean o no sean chorizos, dejan de serlo, es la parte esa a que me refería, esa ética y esa moral, porque puede ser ético o no puede ser ético. Ya. Pero y la parte moral, la de cada uno, claro, la de, oye, claro. A ver, yo no necesito esto, sí. A ver, ¿por qué voy a cobrar? O sea, porque si no hubiese estado en ese carro, ya. Si hubiese estado en su bufete o hubiese estado en su empresa, probablemente nunca hubiese llegado a ese contacto y nunca se hubiese podido beneficiar de esto, ¿no?
Es decir, y es a través digamos, de una posición pública, ¿vale? Por el que llega, bueno, no sé, quiero decir que... Luego tampoco, también somos muy nuevos en democracia, en cómo... Oye, son unos añitos, yo creo, ¿no? ¿Cuándo se madura en esto de la democracia? Porque parece que, oye, 40 años no son nada, hombre, joder, no sé, a ver, empezamos ya a hablar de... Hombre, pues números, yo creo que como las plantas, depende del suelo en el que se cultive. Es decir, que si nosotros hubiéramos tenido 200 años de revolución, me río porque en mi época la gente hablaba de la revolución pendiente. Yeah. Una cosa que mejor no mencionarla, pero bueno. Entonces, no hemos hecho la transformación a la modernidad, no la hicimos. Y entonces esta nueva situación se ha ido improvisando. Según iban apareciendo los problemas y según había que atender una demanda determinada, se iba improvisando las soluciones. Yo creo que no se ha sistematizado la respuesta. Yo creo que esto se acabaría, yo creo que con esto acabaríamos si el político tuviese que optar entre su profesión y ser político, es decir, cobrar de ser político y no cobrar de su profesión. Bueno, claro, por lo menos una suspensión mientras dura, porque luego tiene que comer también. Pero mínimo eso, pero bueno, pero tiene que comer también, pero como cualquier otro que emprende mañana un negocio. O sea, bueno, claro, el que emprende un negocio... Bueno, además que nadie le obliga a hacerlo. Claro, aquel emprendedor que arriesga, hipoteca su vida para arrancar una iniciativa profesional o empresarial, está arriesgando, oye, pues el político que deje su despacho y que se dedique a ser profesional de lo que tiene que ser un ser político, pero no puede ser, no, mira, es que a mí la política, mire... O sea, no, las dos cosas a la vez, no. No, esto, el pluriempleo a esos niveles, no. Es que es esto lo que está pasando. Claro, no, ya lo sé. Ya. Este es un pluriempleo que pasa como que... José Ramón. Ay, me encanta el que callado está. Es que sabe. Bueno, yo la verdad es que os estaba escuchando muy a gusto. La verdad es que soy bastante más estricto que vosotros en ese campo y menos bromista. Es decir, no porque hayas gastado una broma. Tienes toda la razón. Sí, no, por lo vuestro, me parece totalmente normal. Ninguna, pero ya se han dicho tantas cosas. Sí, pero mira, hay una cosa que es clarísima. En este país, en el nuestro, estamos en crisis. Por supuesto. Pues estamos en crisis hace un montón de años. Y volvemos a decir, por supuesto. Y nuestros políticos se han enterado que estamos en crisis. Primer punto. Segundo punto. Cuando estamos hablando de ética y moral, no hay que darle tantas vueltas. Ahora empiezan a liarse los políticos con la ética y la moral. Parece que son niños de primera enseñanza. Ética es cuando la norma que se está estableciendo es la norma de una sociedad. Y moral es individual. Por eso tú has hecho una distinción en un momento determinado, has dicho eso, que luego la moralidad individual, es decir, claro, un elemento. Ética profesional y ética de un médico. Es distinto. La ética profesional es decir, los médicos tienen que tener ese comportamiento, defender la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y si luego el médico incumple, está faltando a la moral el médico. Es un inmoral él. Él es el inmoral. La falta de ética estaría si esa ley no existiera. Partiendo de este supuesto, que queda muy claro. Perdóname, pues te agradezco porque has aclarado algo que yo creo que al explicarlo no, lo voy a aclarar con un poco turbio. Sí, y os voy a aclarar con un montón de ejemplos, porque creo que hay ejemplos de nuestra política hoy en día, y digo política, como puede haber la sociedad, como puede ser la empresa, como puede ser cualquier cosa. Pero vamos a dejarlo bien claro. Yo diría esto lo primero. Y ahora fijaos lo que os voy a poner encima. Esta confusión viene dada muy sencillo, es decir, ética y moral vienen del mismo origen. Una es una palabra griega y otra es una palabra latina, y las dos significan lo mismo. Una viene del ethos, que es costumbre, y moris es la costumbre, en latín. Y de ahí es donde ha venido la confusión, pero se distinguen perfectamente. No podemos mezclarlas, es decir, me amparo en no sé qué ética, es lo que queremos todos mezclar. Y ahora os voy a poner unos cuantos ejemplos, fijaos. Los he cogido y los he estado buscando porque es que merece la pena que veamos estos ejemplos. Es decir, un juez se niega a recibir un soborno, son preguntas, para permitir que un criminal sea libre. Se niega el juez a admitirlo. Su actuación, ¿cómo es? Éticamente correcta.
La norma de este señor, un ejemplo de ética, es no admitir. Él como juez tiene su profesión, está dentro del aparato y no admite ética pura. Un funcionario público que no se permite ser intimidado, lo has citado tú misma, por otro superior para que haga un acto y se niega. El tema del que está dando la orden está infringiendo la ética. Y el señor que no obedece está siendo moral. Esta es la diferencia. Y aquí es donde empezamos a confundir. Otra os pongo. En un partido de fútbol, ¿qué os parecería? Yo lo he puesto varios para que no tengáis ninguna duda de que juego con la política. En un partido de fútbol, el árbitro, ¿qué tiene que hacer? Pitar para ambos equipos igual. Y si se inclina a otro, ¿qué pasa? La ética profesional del árbitro es que tiene que arbitrar y dirigir un partido. La falta de ética, la inmoralidad del árbitro es que cobre el soborno, lo digo así de broma ahora, o que pite a favor del contrario, a favor de uno que le interesa a él. Esa es la moralidad. Otro más. Cuidado, hay peores, ¿eh? En el caso, y aquí lo voy a empezar ya en lo serio, en el caso de un señor que está en Hacienda, y ese señor de Hacienda tiene la responsabilidad de aplicar la recaudación de su país a unos fines determinados, definidos o lo que sea, pero tiene que recaudar. Si ese señor crea una ley que favorece a unos amigos suyos para que puedan pasar una cantidad de dinero, y pongo el ejemplo, el tema del que se está discutiendo ahora entre los señores que recibieron una amnistía y que eran los señores privilegiados, ¿qué ha hecho? Hay una falta de ética del señor. La ética dice que eso no se puede hacer en favor de unos señores amigos míos. Y se quedan tan anchos todo el mundo. Señores, no se puede realizar una norma en favor de unos señores concretos, punto. Y él empezó a mover la perdiz de un lado para otro, mareándola. Sigo con más temas. Ponemos, por ejemplo, un sacerdote, ya para que vaya de todo mareado, dice, un sacerdote en confesión le confiesan que han robado, y va al día siguiente y se va a la policía y le denuncia. ¿Qué ha pasado? Su ética como sacerdote profesional implica que no puede desvelar. Claro. Y él ha sido un inmoral. Él ha sido un inmoral. Y así os podría poner infinitos ejemplos. Pero fijaos, por ejemplo, más sencillos. Por ejemplo, hay gente que no quiere entenderlo. Es decir, y aquí entramos ya en temas muy concretos. Es decir, la ESO es obligatoria. ¿Eso qué es? Me puedes preguntar. Digo, la ESO es obligatoria, es ética. ¿Por qué? Porque por el bien común se obliga a los niños a estudiar hasta la ESO. Si yo no mando a mis hijos al colegio, yo soy el inmoral, no el Estado. Lo que pasa es que hay veces que es un verdadero drama personal moverte en eso. Cuidado, las justificaciones que tú puedas poner es otra cosa. Si digo, yo robo porque no tengo para comer, hasta la Santa Madre Iglesia dice que robar porque no tienes para comer no es pecado. Aunque no te quiero ni contar si empezamos por ahí. No voy por ese camino. Pero bueno, voy a ir a otros temas. Y aquí yo me temía que aquí vamos a complicar la vida. He cogido a adrede algo que me ha molestado a mí, y tengo que decir que me ha molestado a mí personalmente. A mí personalmente. Algo que yo haría lo siguiente. Tengo el recorte de periódico, O sea, que nadie piense que me estoy inventando, no, estoy leyendo. Sucedió en el Senado hace poco. Intervenía Joaquín Bildarratz y reprochó a Rajoy haber desperdiciado una oportunidad histórica por no haber alcanzado con las instituciones vascas acuerdos que aseguran el final ordenado de la violencia terrorista. ¿De acuerdo? Deber de gobernantes, los dos. Contestación. No existe ninguna posibilidad de acuerdo con el gobierno de Íñigo Urkullu mientras ETA no se disuelva. O sea, contesta el presidente de nuestro gobierno a un señor que es un senador, no sé qué es, me imagino que sea un senador. Sí, senador, sí. Le contesta que él no va a esto con un gobierno que es democrático, institucionalizado, y le dice que no quiere saber absolutamente nada. Vamos a ver. José Ramón Berzosa, que es nacionalista, punto. Eso no es discutible, lo digo yo. ¿Me quieren explicar por qué a mí se me castiga para pacificar el pueblo que estamos aquí? Y no se ponen los medios para pacificar este pueblo. ¿Por qué no se dan los pasos? Es por política contra la ética. Es por política contra la ética.
Esos conflictos se plantean. Ese conflicto está en estos momentos planteado y se está haciendo orejas. Real. Y no quiere la Iglesia, más que con todas las excepciones, entrar en esos temas. A eso tiene que entrar la Iglesia también. Y hay que ponerse muy serios con este tema, porque claro, decir luego todos estos temas y reafirmarse con los debidos respetos, eso éticamente es reprobable. Yo estoy de acuerdo, y soy el primero que lo dice, que ETA, como tal, es una organización armada que ha hecho daño al País Vasco, que tiene que desaparecer y que su existencia no está justificada bajo ningún aspecto, nada, no le dejo ni un resquicio. Pero yo nacionalista, ¿por qué no voy a intentar pacificar mi país? ¿Y por qué no tengo que pacificar mi país? Si yo le preguntaría a todos esos señores, ¿tú has recibido una carta de extorsión alguna vez de ETA? Y si yo la he recibido, ¿dónde me quedo yo? Claro. ¿Dónde me quedo yo? Sí, sí. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué culpa tengo yo? Más detalles. Si yo afirmo que un señor de ETA, y estoy hablando de temas muy serios, un señor de ETA debe estar en la cárcel porque ha cometido crímenes, yo lo afirmo, y debe reparar el daño causado. Lo que no se puede dar una ley en la que castigue a todos los familiares, distribuyéndoles por todas las cárceles del mundo, o de España, algunos están en Francia, y en estos momentos los damnificados de ese decreto son los familiares. Los familiares no son auténticamente, que no se les puede penar absolutamente por nada. Y sin embargo, no se da ni un paso. Y nos enzarzamos en discusiones, que yo las tengo muy claras también, decir que todo eso hay que castigarlo. Pero cuidado, se puede bajar aquí, en este momento, y entonces, ¿qué ocurre? Ahora vienen las lamentaciones. Puedo poner 300 ejemplos, tengo 300. Paso por donde queráis, por los hospitales, por donde queráis. Pero en estos momentos estamos discutiendo qué pasa en este país en situación de crisis y en una situación deteriorada, cuando en estos momentos surgen un grupo de gente que dice que el elemento de los partidos está trasnochado y que en estos momentos éticamente no se puede continuar por ese camino. Y nacen otra serie de formas. ¿Por qué se está haciendo eso? Porque se ha perdido la fe en que los principios de los que se tenía que aplicar, es decir, el robo, es decir, todos estos que estamos oyendo, que los has citado tú, deben ser castigados inmediatamente. Ni jueces ni nada, castigados inmediatamente, y devolver el dinero. Que yo sepa, ni la Pantoja ha devuelto el dinero. Ni la Pantoja se sea. Bueno, esto no lo quiero extender más. Quiero dejar muy claro que sin ser partidario de la situación actual de todos estos grupos, sí que hay una realidad, que es nuestra política, nuestra, la de todos. O sea, para que nadie tenga, ni se siente ni incluido, ni excluido, ni nada. La de todos es que estamos intentando llevar desde un punto de vista político partidista, depende, nos interese, y no estamos respetando los principios éticos políticos. Cuidado, hay ética de muchos tipos. Eso es lo que quería dejar. Eso es un drama que las personas que están metidas en lo público lo viven con mucha frecuencia. Hay personas que realmente pues modifican su vida o renuncian a un trabajo, a cosas, porque hay gente que no puede llegar a soportar la tensión que se produce entre esa lucha que ha explicado magníficamente. Me tenía sonnubilada completamente. No, pero es que os voy a decir una cosa al final que va a molestar también a los políticos de Vitoria. Bueno, pero a mí no, seguro. Y lo siento muchísimo. Y lo siento muchísimo. Yo estaba en el ayuntamiento cuando se subió el IBI. No puedo negar, eran situaciones de crecimiento. ¿De acuerdo? Después, ¿qué ha ocurrido? Después de bastantes años, porque estoy hablando de la quinta de PRI, casi. Ha caído el sector inmobiliario y las valoraciones de las viviendas son las valoraciones de antes de la crisis. El IBI, que se está tanto discutiendo, tiene como base el valor de la vivienda. Señores políticos, éticamente tenía que haberse corregido hace 6 años. ¿Hace 3? Hace 6 años. Ah, 3 ¿Por qué? Porque en la base de un planteamiento de la ética profesional de los que están llevando este tema... Se están cobrando de más. Están cobrando de más. Lógicamente, a ningún político le hace gracia que le digas que le voy a restar dinero de sus ingresos. Yo lo comprendo. Pero que es así, tomen ustedes medidas.
espera. Los desahucios, y me dejas el último ejemplo, y ya te he dicho que iba a hablar demasiado. Los desahucios. Si en un momento dado la banca valoró en épocas de no crisis a 200 un piso, hoy vale 120. El señor que tiene aquí, le han dado un préstamo, no tiene la culpa de que la valoración en ese momento de la banca fuera luego no le puedes aplicar esta valoración a este momento, luego hay que buscar la solución de paso por motivos de la crisis dentro del Estado, y no se quiere tocar ese tema, y entonces lo tenemos en el otro lado. Los de al lado dicen solucionar el problema de desahucios, la gente joven. Pues seamos realistas. ¿Por qué no se quiere? Pues porque tenemos una televisión y unos elementos de divulgación que solo pueden entrar los privilegiados. Y no me estoy refiriendo a nadie en concreto. A nadie en concreto. A esta por lo menos Como no. veis, he hecho con el dedo así y me he quedado tan tranquilo. A esta por lo menos no. No te has podido quedar bien a gusto. Oye, me has apabullado completamente. No, yo me quedo con la parte... Es un problema que ya los griegos lo tenían, o sea, Claro. que siempre se plantea entre lo que hay que hacer algunas veces y si eso cae, es antiético o es amoral. Es que, Amoral cuando yo actué. claro, cuando es una decisión personal que solo te afecta a ti. Mira, te vas a reír un poco. Bueno, Un funcionario que cobra de las prostitutas por hacer la vista gorda, Ya, ¿qué es? ya. Falta de ética, porque él es funcionario. Ya. La que ejerce la prostitución, ¿qué es? Amoral. Claro, que sí, que sí. Sí, pero Yo no me clara. creo que las explica muy claramente. no hay ningún problema. Pocas veces le he oído explicar tan claramente, ¿no?, la diferencia. Pero de todas formas hay muchos factores, porque a la política no se va como a las oposiciones de Hacienda, o sea, a la política se va o porque te llaman, o porque eres ambicioso, o porque te gusta el poder, o porque tienes una ideología que quieres implantar, porque quieres cambiar, estoy hablando de los buenos, ¿no?, cambiar una sociedad en un momento determinado. La política tiene una carga emocional y de planteamiento de vida muy, muy importante, y todas esas cosas influyen a la hora de tomar decisiones, y las decisiones no son tan de blanco y negro como aquí se ha dicho. Las decisiones a veces hay que tomarlas en muy poco tiempo, en situaciones que no son las normales, con lo cual tú no puedes aplicar la normalidad, sino la excepcionalidad. Pero no estamos hablando de la excepcionalidad. La excepcionalidad en un cambio de finalidad de un presupuesto no se está discutiendo. Yo creo que lo que se está discutiendo y lo que realmente ha rebajado la moral de este país, que por cierto es la misma moral de mucha gente que no es ni político ni funcionario, no quiero citar ningún oficio para que nadie se ofenda, pero vamos, que vienen a tu casa a hacer una chapuza o lo que sea y ya viene convencido de que no tiene que hacerte el IVA. No nos engañemos, somos un pueblo mediterráneo y somos un pueblo con una cultura de mercantilista y con una conciencia, yo diría, que incluso mercantilista. Y cuando muchas de las personas que ahora están saliendo en los titulares de los periódicos eran las personas importantes de coche, de un montón de cosas, ¿no?, pues las madres, el ambiente, la familia, los amigos decían: fulano, es que mi hijo es muy listo, es muy inteligente, no, señora, es muy chorizo, que es diferente. Pero aquí el choriceo se ha considerado siempre un listo. Somos un país de listos, todo el mundo es listísimo y todo el mundo tiene soluciones para las cosas, pero este país no se resuelve. Es que el problema de este país no se resuelve. es que no queremos aceptar que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Claro, no queremos aceptar que hay gente joven que no tiene puesto de trabajo, y no queremos aceptar que hay que apretarse el cinturón los de arriba más que los de abajo. No queremos aceptarlo. José Ramón, yo he repetido muchas veces, hasta ponerme pesada, que las patrias son una cosa y la pertenencia a una clase social es la que te da verdaderamente cuáles van a ser tus posibilidades. Es decir, da lo mismo o da por el estilo que hayas nacido en un sitio o en otro, que seas negro o que seas blanco. ¿Qué diferencia hay entre los negros que matan
la policía en una ciudad norteamericana? Pues que el uno es un parado de toda la vida, lo ha sido su padre y lo van a ser sus hijos, y el otro, el Obama, pues es presidente de los Estados Unidos. Lo importante para la vida y para la trayectoria y para las actitudes, incluso diría yo hasta para la moral, en muchas ocasiones depende mucho más de la clase social a la que perteneces que del país donde has nacido y de las costumbres que has... Pero te has dicho muy bien que no es fácil aplicarla. Ah, no, claro. Y me has puesto el ejemplo de Obama. Obama tenía un problema gravísimo en estos momentos porque la actividad policial en Estados Unidos es un elemento tremendo dentro de lo que es tremendo, una de las bases de unas organizaciones americanas. Y entonces en estos momentos ha tenido los suficientes bemoles para llevar a enjuiciar a los policías que han hecho una actuación contra unos negros que le pueden achacar que él también es negro. Pero al chico negro que han matado, ese no le han dado la oportunidad de poder decidir. No, ese no va a darle ninguna oportunidad porque le han disparado por la espalda y además tiene una virtud. No, pero bueno, se refiere socialmente, ¿no? Te refieres socialmente. Claro, socialmente es una sociedad que está educada en ese sentido. Incluso te diría que hasta biológicamente es diferente, porque comen diferente, tienen higiene diferente. Sí, y entonces a mí lo que me preocupa es que en este país el chorizo, ya que lo has citado tú, con la palabra chorizo, yo diría más que chorizo. Yo que son los ladrones. Chorizo es el que roba o la que roba no sé, un chorizo precisamente en una tienda. Chorizo es un chorizo. No, es un chorizo. Un ladrón es aquel... Chorizo de cantimpalos. Un ladrón es el que, aprovechándose de su puesto, está malversando fondos del bien común. Es decir, un chorizo es un embutido. Y un ladrón es un señor. Claro. Y luego... el tema de las no devoluciones llama la atención en toda Europa de España. Está apareciendo los periódicos, aquí no te dicen nada. Yo creo que una cosa, y ya para acabar, porque tengo más tiempo, pero sí que es verdad que a mí sí que me parece que es importante, ¿no? Aparte de que hay una condena, la devolución del dinero tiene que ser, o sea, sí o sí. Y si no lo devuelves, con tu patrimonio. Exactamente, y punto. Tú verás lo que haces. Aplicación inmediata. Pero además con tu patrimonio. Y lo que le pasa a cualquier mortal en este país, y es que hay gente que hereda deudas. Claro. Que la deuda del ladrón, no del chorizo, porque repito, el chorizo es otra cosa. Sí. Y es por cierto, muy rico. No, yo me refería a la categoría personal de esta gente. No, pero la categoría, yo también, si hablamos de categorías, podemos que poner un calificativo con, pero es un ladrón. Y como pasa en muchas familias, ¿verdad?, que heredan pues las pobrezas de los padres, pues porque se han hipotecado y al final los hijos tienen deudas y pues que los hijos de estos, que sepan que que hereden lo que su padre hizo. Eso estaría muy bien, que paguen, que devuelvan hasta el último céntimo de euro, y a partir de ahí, ya verás como yo creo que aquí empezábamos a pensar más de dónde tirar la cartera o de qué cartera tiramos, ¿no? En un momento determinado. Es que son cosas y luego una cosa que no hablamos nunca es de las responsabilidades de las decisiones políticas que se toman con los dineros públicos. Esa es otra. Esa es otra cosa. Otra forma también, claro. Porque mira, eso de hablar de malversación, yo ya no quiero hablar de malversación, o sea, que también, ¿por qué no? Yo hablo de la responsabilidad, y aquí vuelve a entrar la ética y la parte moral, ¿no? Claro. Es decir, porque es ético que tú utilices dinero de unas partidas para cambiarlas porque a tu partido le puede beneficiar que ese cambio de no sé qué en un momento determinado. ¿Eso es ético? No sé si es ético o no. Lo que tengo claro es que moralmente tú sabes que estás haciendo una manipulación de dinero público para beneficiarte a ti o tu partido en un momento determinado. Y esa es otra de las cosas que tampoco se hablan, ¿no? Una falta de administración que está pegada. Y luego tenemos en nuestra ciudad elementos que, lo mismo que estamos hablando, parece que esto está lejano todo, ¿no? En nuestra ciudad tenemos el tema de San Antonio, ahí está. Bueno, yo no quiero ir muy lejos. Ahí tienes un ejemplo, clarísimamente. A ver, hay muchos ejemplos. No parece que la gente pasa con ello como diciendo, no, pues no. Pero ya no solo San Antonio, José Ramón, hay más casos. Muchos casos hay. Hay muchos casos que a mí me preocupan, ¿no? Porque hay muchos otros locales que están como San Antonio que también se hicieron. Muchas cosas. Yo aquí hablé con José Ángel Cuerda de los locales de la calle San Prudencio también, que también pues lo mismo, es decir,
Quiero decir que en el fondo estamos hablando de locales, ¿vale? Pero también estamos hablando de cuando Caja Vital invierte 15 millones de euros en un edificio para un convento de las mujeres, lo reforman y ahí está muerto y nos cuesta 3 millones de euros a los alaveses todos los años. Y ahí nadie dice nada, o sea, ahí nadie dice nada. El despilfarro del dinero público. Esas decisiones sí que se han tomado, también que también tenían que estar perseguidas judicialmente y Claro. aquí no pasa nada, ¿no? Y es más, a veces nos rasgamos las vestiduras y decimos, fíjate en Valencia, o fíjate en no sé qué comunidad, no sé qué, que fíjate, los chorizos de no sé qué y siguen presentándose y siguen saliendo, ¿no? Pues aquí pasa un poco parecido, aquí también no hay ladrones, no tal a ese nivel, pero hay gente que ha utilizado hay el mala público. utilización, despilfarro del dinero Sí, público, eso es, y nadie, no, y se les sigue falta de votando, o se les da otros responsabilidad. cargos de responsabilidad, cosas de estas que pasan en nuestra ciudad y que, bueno, la gente mira para otro lado, pues miren para otro lado, pero que sepan que esto sucede en su país. Ahora bien, usted, cuando vea la pobreza en la televisión, haga zapping, pero usted sabe que ha hecho zapping sabiendo Que ahí eso ya se ha existe, dejado, que existe claro. la pobreza. Es lo de Nepal, lo que pasa en Nepal, ¿no? Fijaros, no es comparativamente, no se puede comparar. Ha habido un accidente de un avión, 250 muertos por una decisión de un piloto. Bueno, porque se quería suicidar, se suicidó y ha matado a no sé cuántos, vale. En Nepal van 7.000 muertos, más de 7.000 muertos ya. No pasa nada. No, ya, la prensa ya no le interesa en otras cosas, ya esto no sensibiliza. Es tremendo la sociedad en la que estamos viviendo y los insensibles que nos estamos volviendo con casos de corrupción, con casos de violencia. Porque los casos de violencia de género, el otro día, ayer un hombre mata a un niño de 10 años, a la puñala, pero vamos a ver, un hombre, pero en su sano juicio, quiero decir, que, a ver, ¿dónde estamos viviendo? ¿Qué sociedad es esta en la que estamos construyendo y que estamos dejando que siga adelante? Pues parte de esta responsabilidad es nuestra, del ciudadano de a pie, Por supuesto. ¿no? Porque cargamos las tintas contra los políticos, no, que estos tienen mucha responsabilidad, casi toda la responsabilidad, y el ciudadano tiene una responsabilidad que es la que es. Bueno, pero hay una cosa que nunca te debes olvidar. Una cosa es el bien público y otra es el bien privado, ¿eh? Sí. El bien público son representantes del bien público. Y el representante del bien público tiene que responder de lo que se le pone en sus manos. Claro. Y en sus manos han tenido el país, y en sus manos tienen el país, los que les corresponda, y esos tienen que responder de lo que han recibido. Y toda su actuación, si rompen ese esquema, están rompiendo una actuación en beneficio particular en contra del bien común, que es mucho más serio. Cuidado. Una cosa es que una empresa haga haga una barrabasada impresionante, y otra cosa muy distinta es que a nivel estatal sigamos pues con el choriceo en unos y el latrocinio en otros, o la disculpa generalizada usando medios televisivos para disculparse, y las sonrisas y otras muchas cosas que hay que aguantar, que cabrean tremendamente, y yo no soy joven, a la juventud que se encuentra en una situación de crisis. José Ramón, Esperanza, que no tenemos más tiempo, que gracias. A ver, si me todavía un poco mejor. No, estás muy bien, ya andas ahí un poquito, bueno, pero sí, ya está, se pasará, como todo en la vida, ¿eh? Espero. Todo pasa, tranquilidad. Oye, ¿vale? te hemos escuchado muy bien, ¿eh? Bueno, que gracias a los dos, ¿vale? Os espero el martes que viene. Al ¿vale? fin he podido sacar a la madre de los bofetones en la bueno, es que Esperanza quería haber hablado de lo significativo de la figura de la madre. Es que como hacía poco que habíamos tratado el tema y dije, más claro agua. Sí, es verdad, quería haber tratado el tema de esa madre que a bofetones ve a su hijo en esa manifestación en Estados Unidos y va y entra por él, lo saca a bofetones, y que es una imagen que recorre el mundo. Sí. Y ninguno de los que están alrededor ni siquiera se atreve a decirle ni qué hay. Bueno, ni que se atreviera. Fijaros lo que ha pasado, fijaros que con el tema de la violencia en Brasil, para sujetar a los ultras de varios equipos en Brasil, que han quitado la seguridad privada y han puesto a las madres de los que para que y ha desaparecido la violencia. Es que no os creáis cuando yo os decía lo del miedo, hombre, es una cosa un poco más sutil que esto, pero claro, esto brota porque por debajo va lo sutil. Sí, ciertamente. Sí. Bueno, Esperanza, gracias, ¿vale? Un beso. Nada, a ti, José, un abrazo fuerte, ¿vale? Os espero el martes. Hoy ha venido esto bien preparado. Ya está, Guerrero. Ya me lo dijo anoche que iba a estar Guerrero ya. Sí. Gracias a los dos.
Bueno, a ustedes nada, espacio rápidamente, vamos ya a hablar de literatura. Y además hoy vamos a hacer un bloque más extenso de lo previsto en la literatura, porque hoy tenemos una doble sorpresa hasta ahora.